Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Continuamos en Cara a Cara y nos da mucho gusto esta mañana estar platicando con Andrés Barba, director de Uno Integra Consultores, profesor de Relaciones Internacionales en la UNIVA, y Waldo Aleriano Sánchez, académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO, y platicando sobre el tema de la reforma migratoria, la posibilidad de que haya una reforma migratoria. ¿De qué tamaño es el problema, Waldo? ¿De cuánto estamos hablando? O sea, me imagino que hay mucha demanda de entrar a los Estados Unidos, o sea, y son muchos los que aspiran, tanto mexicanos como centroamericanos, sudamericanos, y hablábamos de otras regiones del mundo, y los Estados Unidos pues no dan cabida a todos estos inmigrantes, y por ello hay tantos inmigrantes ilegales en Estados Unidos, ¿no? Si pudiéramos llamarlo una cuota, Estados Unidos de manera anual ofrece 20,000 visas para trabajadores no calificados, pero en realidad las proyecciones son que la demanda por este tipo de trabajadores no calificados es de 250,000, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante mencionar lo que alguna vez decía Jorge Castañeda, ¿no? El simple hecho de tener nosotros mexicanos que no tienen acceso a crédito, no pueden tener las mismas condiciones y costos de los estudios que los norteamericanos, va a crear un nuevo universo de indocumentados, ¿no? Entonces de ese tamaño es el problema. Waldo, de esas 20,000 visas anuales para trabajadores no calificados, aproximadamente ¿cuántas le corresponden o cuántas aprovechan los mexicanos? Ya, con exactitud no sé el dato, pero retomando lo que mencionaba hace rato mi colega Andrés, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene un programa que se llama PETAT, Programa de Trabajadores Agrícolas, pero es con Canadá, ¿no? Este mismo programa en el sector agrícola sí ha existido en México, ¿no? Pues ha cambiado el nombre, lo que conocemos la mayoría de nosotros es el programa Braceros. De alguna manera lo que hizo Obama con esta iniciativa de los Dreamers fue un amparo provisional. En este amparo provisional, pues precisamente lo que les están dando es una posibilidad, un permiso de trabajo temporal, que es lo mismo que era un programa bracero, ¿no? Es un beneficio temporal. Hablando en términos de economía, bueno, pues se han cumplido 20 años del NAFTA. Las exportaciones de México hacia los Estados Unidos son de 1 billón de pesos, o sea, 1,000 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que la mayoría de las exportaciones que se realiza de México hacia Estados Unidos ocupan el primero o el segundo lugar prácticamente en la mitad de los estados de la Unión Americana. Se generan empleos no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Entonces yo creo que gran parte de la problemática aquí es a quién beneficia, ¿no? Pero tenemos que recordar que también son tiempos electorales, ¿no? ¿Cómo es? Pero Waldo, todo el tiempo es tiempo electoral, ¿no? Porque estábamos sacando cuentas y viene la intermedia y después viene la presidencial y después vendrá la otra intermedia, entonces todo el tiempo es tiempo electoral y por eso tanto manoseo como un tema, sí, claro, como el de la reforma. Y nada más para darnos cuenta, pues este avance que hemos tenido no se había visto en varios años. Y ¿cómo es que lo van a capitalizar los republicanos? Bueno, Obama es un presidente demócrata y que tuvo durante 2 años la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y no hizo nada, ¿no? Así es como de alguna manera se pueden excusar los republicanos y cobrarle la factura a los demócratas, ¿no? Porque mucha gente podría pensar, bueno, en las elecciones intermedias de las que estamos hablando en noviembre del 2014, el voto hispano podría afectar ahí en términos de capital político, pero es donde lo están manoseando, ¿no? Y entonces ya están haciendo el cabildo para decir, bueno, o sea, las oportunidades las tuvo el presidente Obama y no las aprovechó, y ahora han creado una manera de pique, ¿no? El simple hecho de que este beneficio que activó el presidente Obama fue mandarle una señal a la Cámara de Representantes y decirles, si ustedes no hacen nada, yo voy a hacer algo. La señal que está mandando es, precisamente como lo decía Andrés, bueno,
Él quiere capitalizar el voto ahorita en tiempos electorales, nada más que se le está saliendo de las manos. A ver, Andrés, dos cosas. Una, ¿cuál es la importancia de la mano de obra que exporta México a los Estados Unidos, económicamente hablando, para Estados Unidos? Una. Dos, ¿qué impacto tiene lo que dijo Waldo hace un momento, el voto de origen hispano en las próximas elecciones? Sobre el primer punto es importantísimo. Ya en alguna colaboración que hacíamos en Zona 3 en la mañana, decíamos, por ejemplo, de un editorial que había publicado hace algunos días el New York Times, en donde daba cuenta que los empresarios agricultores, pues, o agrícolas de California, los que tienen el dinero, los empresarios, estaban ya muy enojados con las políticas del gobierno federal tan restrictivas a la migración indocumentada, pero además sin alternativas, ¿no? Para, pues bueno, ya se restringe, pero entonces la alternativa es esta, se restringe, pero no se presenta ninguna alternativa. Estaban ya tan enojados porque ya no pueden contratar tan fácil trabajadores indocumentados, entonces la producción tenía el riesgo de empezar a decaer, la producción agrícola en California, en momentos en donde económicamente... A ver, entonces, Andrés, y redondeando la pregunta que te hizo Marcos, entonces lo que les conviene en el peso específico en la economía de los Estados Unidos no es la mano de obra mexicana, sino la mano de obra ilegal mexicana. La mano de obra barata, sí. ¿Sí? Y si fuese legal, no sería barata, porque entonces tienes que pagar seguridad social, etcétera, etcétera. Así es. ¿No? Y siguiendo con lo que te había preguntado Marcos. Pero hay números que nos digan qué impacto, qué importancia económica tiene en los Estados Unidos la mano de obra mexicana. Sí, sin duda hay muchas investigaciones. Yo en lo personal en este momento pues no conozco las cifras, pero hay muchos centros de investigación. El Pew Hispanic Center hace continuamente investigaciones sobre de esto mismo, del impacto. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que ponía mi colega Waldo del ITESO, en cuanto a esta cuestión de los intercambios tan fuertes que ya se han hecho a partir del TLC, de estos 20 años que se han cumplido, es que mencionaba él que son $1,000 millones de intercambio económico cada día en el marco del TLC entre Estados Unidos y México, y hace unos días se revelaba un dato en el que se decía que, bueno, de los $1,000 millones o de toda la producción mexicana que se exporta a los Estados Unidos, el 40% tuvo como origen la producción estadounidense, o sea, son componentes hechos en Estados Unidos que se enviaron a México, aquí se ensambló algo y después se mandó de regreso. O sea, esa interacción ha hecho que los dos países estén tan vinculados en lo económico, que pues a veces pareciera que somos uno solo en eso. Y eso no es exclusivamente o no es algo exclusivo de la economía. La migración también ha tenido una tendencia similar. O sea, hay ya industrias como o sectores económicos como el sector agrícola, que ya dependen de una forma impresionante de los trabajadores indocumentados porque son más baratos para poder sobrevivir. Ahora, el problema va a ser si se aprueba una reforma y se legaliza de cierta forma la participación de los trabajadores indocumentados ahora legalizados en el sector agrícola y suben sus salarios, entonces, pregunto, ¿será rentable para un agricultor, un empresario agricultor estadounidense, seguir con su negocio en los Estados Unidos, o mejor trasladarlo a otro país desde donde pueda producir pagando salarios más baratos a los agricultores y después exportarlo a los Estados Unidos? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué país se tiene en mente para eso? Pues México. Digamos, si en algún momento esos trabajadores a los que se les paga un salario bajo en California, ya no es rentable contratarlos porque ya no hay trabajadores ilegales y se les legaliza, entonces un empresario estadounidense puede decidir, bueno, dejo una parte de la producción aquí, pero otra más importante la mando a Jalisco, al Estado de México, en fin, a México. A Tonalá. A ver, Waldo, ¿a cuánto asciende la balanza comercial en este momento México-Estados Unidos? El dato no lo tengo en la cabeza. Bueno, otro aspecto.
tú hablabas de las próximas elecciones. ¿Qué impacto tiene el voto de origen hispano, de origen latinoamericano o de origen latino en las elecciones norteamericanas? Y te redondeó la pregunta, vamos a hacer una pausa, Marcos, diciendo, o sea, ¿votan los trabajadores ilegales? Vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos.